Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a cada uno de ustedes. Muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Estamos aquí en Memphis, Tennessee, para tener un estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Vamos a hablar hoy y vamos a estudiar acerca de los dones y ministerios espirituales que el Señor ha dado a su iglesia, ha dado a sus miembros de iglesia, a los que lo aman y guardan sus mandamientos, especialmente a todos aquellos que se han dado completamente para el Señor, al 100, que están dedicándose para el Señor. El Señor está dispuesto por medio de su Espíritu Santo a darles dones espirituales. ¿Para qué? Para la predicación del Evangelio, para llegar al conocimiento del Señor Jesucristo, para amarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser, y para el perfeccionamiento, especialmente del hombre de Dios, de la mujer de Dios. Vamos a estudiar pues este tema, así que todos sean pero muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Vamos a tener una oración antes de empezar en nuestro estudio de la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios que está en los cielos, gracias por esta mañana. Gracias por la vida, por la salud que nos das y porque nos das el privilegio de ver la luz de un nuevo día. Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, que tú nos instruyas, que tú nos enseñes, que podamos comprender acerca de los dones espirituales que le has dado a tu iglesia. Que, Señor, tú nos ayudes a poder experimentar, a poder descubrir esos dones que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Porque a unos les diste uno, a otros hasta 5. Así que, Señor, que podamos comprender lo importante que es estar llenos del Espíritu Santo, para que así se puedan descubrir y desarrollar esos dones que tú nos has dado. Que si los descubrimos y entendemos cuál es el don que nos has dado, que, Señor, lo pongamos en práctica, especialmente para la ganancia de almas y la predicación de tu santo evangelio, y preparar a la iglesia, prepararnos nosotros para encontrarnos contigo un día en las nubes de los cielos, y así estar contigo por toda la eternidad. Señor, gracias. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, y que tú bendigas a cada uno de los que siguen este canal, cada uno de los que ven estos videos, que puedan ser bendecidos, no solamente ellos, sino también sus amigos y familiares. Señor, gracias. En nombre de Jesús. Amén. Los dones y ministerios espirituales. Dios concede a todos los miembros de su iglesia en todas las edades dones espirituales para que cada uno los emplee en ministerios, así como el ministerio que tenemos, el ministerio del camión, por el bien común de la iglesia y la humanidad, concedidos mediante la operación. Esos dones son concedidos mediante la operación del Espíritu Santo, quien los distribuye entre cada miembro según su voluntad. Los dones proveen todos los ministerios y habilidades necesarios para que la iglesia cumpla su función divinamente ordenada. Así que estamos estudiando acerca de los dones y ministerios espirituales. Y vamos a ir a nuestra primera cita bíblica, Romanos capítulo 12, para leer desde el versículo 4 al 8. Dice la palabra del Señor: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. La iglesia somos un cuerpo en Cristo. Somos muchos miembros, pero dice que somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, sin exagerar ni salirse de la palabra de Dios o lo que Dios ha mandado o estipulado o ordenado por medio de su Espíritu Santo. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con libertad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Qué linda y qué preciosa es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nunca se equivoca. La Biblia, la palabra de Dios también, siempre se interpreta a ella misma, sola. Un profeta con otro profeta, un versículo con otro versículo. De acuerdo con las Escrituras, estos dones incluyen ministerios tales como fe, de acuerdo a lo que hemos leído según el versículo 8. Sanidad, profecía, predicación, como es lo que estamos haciendo, enseñanza, también estamos enseñando, administración de la palabra de Dios, administración de la iglesia, reconciliación, compasión y servicio abnegado. Un servicio abnegado pide el Señor de cada uno de sus miembros, de su iglesia. Y caridad para ayudar y animar a nuestros semejantes, animar a toda la humanidad, animar a nuestros hermanos. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 9 al 11, y luego leeremos versículos 27 y 28. Dice así: a otro fe por el mismo Espíritu, o sea, por el mismo Espíritu Santo, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, solamente el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como nosotros queremos, ni tampoco lo podemos comprar o pagar dinero. El Espíritu Santo reparte sus dones y sus ministerios. En particular, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corinto, como Él quiere. Esto es lo que enseña la palabra de Dios aquí en el capítulo 12 acerca de los dones espirituales. Versículo 6, también lo vamos a leer. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho nuestro, provecho de Dios, provecho de su obra. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Dice el apóstol Santiago, que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, dice que sin medida. Así que Dios está dispuesto a darnos sabiduría, o sea, en grande. A otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Esto es lo que enseña la palabra de Dios.
Ahora vamos ya al versículo 27 y también el versículo 28. Aquí mismo de 1 Corintios capítulo 12. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? El cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. ¿A cuáles? Dice primeramente apóstoles, eso lo sabemos. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. Esto es lo que enseña la palabra de Dios acerca de los dones espirituales. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu Santo para cumplir funciones reconocidas por la iglesia en los ministerios pastoral, de evangelización, apostólico y de enseñanza, particularmente necesarios a fin de equipar a los miembros para el servicio, edificar a la iglesia de modo que alcance madurez espiritual y promover la unidad de la fe y el conocimiento de Dios. Ese es el propósito de equipar con dones a la iglesia, a los miembros, para promover la unidad de la fe, para que así como dice el libro de Efesios, que tengamos un Señor, una fe y un bautismo, unidos en la fe. No que unos creen esto y otros creen lo otro, sino unidos en la fe de lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 4 para leer versículo 8 y luego 11 al 16. Efesios 4 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor Jesucristo dio dones a los hombres por medio del Espíritu Santo. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Ahora versículo 11 al 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, no pastoras, dice pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es la causa de que Dios dio dones a los hombres, para la edificación de su iglesia y del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El Señor quiere que lleguemos a la unidad de la fe, estar unidos en la fe, en lo que enseña la palabra de Dios, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, que todos lleguemos a la estatura y plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de los dones espirituales, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice el apóstol Pablo, que para que ya no seamos niños inmaduros espiritualmente, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que nadie nos engañe ni engañemos, por estratagema de hombres,
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y hay muchísimos en las redes sociales, hay muchísimos en las iglesias, hay muchísimos en todo lugar, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, que no usan la palabra de Dios, que no le citan la Biblia a la congregación, a la hermandad. No hablan de la palabra de Dios, sino solamente de los logros humanos, del ser humano. Del que debemos de predicar y hablar es del Señor Jesucristo, el cual se dio por cada uno de nosotros, murió en la cruz del Calvario para salvarnos, para que sean perdonados nuestros pecados por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Sino, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Eso es lo que el Señor quiere, que sigamos la verdad de la palabra de Dios en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en Cristo Jesús, el cual es la cabeza de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Preciosa la promesa de la palabra de Dios, linda para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 6, para leer versículos del 1 al 7. Aquí dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, o sea, la predicación, los estudios bíblicos, para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Cómo deben ser estos hombres? ¿Cómo deben ser estos miembros de iglesia? Estos varones. Dice que deben de tener buen testimonio. ¿Y qué más? Y llenos del Espíritu Santo. Cuando se nombra a alguien en la iglesia, en la congregación, deben ser hombres y mujeres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y también de sabiduría, dice, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hombres y mujeres deben ser de buen testimonio. Aquí estaban buscando varones para dirigir en esta parte de la iglesia, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 cosas: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Dice: a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Dónde? En Jerusalén.
También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta los sacerdotes estaban obedeciendo a la fe de la iglesia primitiva, de la palabra de Dios que les estaba siendo predicada. Cuando los miembros emplean estos dones espirituales como fieles mayordomos de las numerosas gracias de Dios, la iglesia es protegida, de acuerdo a lo que estamos leyendo, de la influencia destructora de las falsas doctrinas. Por ejemplo, debemos de tener mucho cuidado que no seamos engañados ni engañemos. Que no seamos niños fluctuantes, movidos. Que seamos movidos por toda clase de doctrinas falsas y errores doctrinales, antibíblicos, de hombres que con astucia emplean las artimañas del error para engañar, que son agentes de Satanás, del diablo, de la serpiente antigua. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3 para leer versículo 1 al 13. Ok, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando se nombra un anciano de iglesia, debe ser apto para enseñar, para dar estudios bíblicos, para predicarle a la iglesia. No un anciano que no sabe hacer nada, que nomás da los anuncios de la iglesia. O en otras palabras, que lo usan nomás como títere, sino uno que sea apto para enseñar, para redarguir, para reprender, para exhortar. Es lo que aquí dice la palabra de Dios. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Porque ¿cómo va a quererle predicar o gobernar la iglesia si no sabe gobernar su casa, su esposa, sus hijas, sus hijos? Que gobierne, dice, bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara. No se anda con rodeos. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué pregunta? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es el peligro. Por eso está exhortando el apóstol Pablo a Timoteo de esta forma. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan desacrédito en el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, sin doble vida, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, que primero se sometan a una prueba y entonces ejercen el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas. También hablando de las mujeres de la iglesia, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias,
fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Para ser diáconos deben ser maridos, dice que de una sola mujer, y que gobiernen y disciplinen bien su casa, sus hijos, su casa. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos también a 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, para leer versículo 10 y 11. 10 y 11 dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que cada uno, según el don que ha recibido, dice, ministrelo, administrelo a los otros, con los otros, para beneficio de los otros, de los hermanos, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, no de los hombres, sino al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, Dios es glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia crece gracias a un desarrollo que procede de Dios y de su Santo Espíritu, y es edificada en la fe y en el amor. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a tener una oración. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje y por los ministerios espirituales que tú le has dado a tu iglesia, que nos has dado a cada uno de nosotros. Ayúdanos a administrarlos, Señor, especialmente en nuestra vida y en la iglesia y con los hermanos y con toda la humanidad. Que, Señor, nos ayudes a poner en práctica cada uno de estos dones que nos has dado. Y si hay alguno que no tiene algún don, que se ponga a orar a ti, y que si alguno está falto de sabiduría o de enseñanza, o que no es apto para enseñar, que te pida sabiduría, y que tú lo ayudes a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, para que así sea una persona apta para enseñar, y que estos ministerios, Señor, los pongamos en práctica hasta que tú vengas en las nubes de los cielos, y que la honra y la gloria sea para ti. Y gracias por este estudio. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Adiós.